Buenos días, mi nombre es Quetzalí Cerezo Blandón. Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado Virtual Formulación y Ejecución de Proyectos. Este es un diplomado que nos está brindando muy amablemente la Fundación Esquipulas en colaboración con jóvenes iberoamericanos. En mi caso estoy acá para iniciar la cátedra sobre equidad de género. Esta cátedra en el marco de los objetivos del diplomado es muy importante. ¿Por qué? Porque el diplomado tiene como objetivo precisamente es un programa de formación para la formulación de proyectos, y en la formulación de proyectos es muy importante tomar en cuenta la equidad de género. Como bien dice el título de la presentación, Equidad de Género, vamos a hablar sobre los antecedentes teóricos y políticos de lo que es la equidad de género y hablar sobre la importancia de incluir el enfoque de género dentro de la formulación de proyectos, y por ello la importancia de este tema, y por ello también la importancia de verlo al inicio del diplomado, para que cuando ustedes vayan viendo cómo se elabora un proyecto, ustedes puedan ir incorporando o implementando el enfoque de género o la perspectiva de género. También se puede hablar de ella de esta manera, teóricamente hablando. Entonces vamos a iniciar en primer lugar hablando un poquito de lo que es el feminismo. El feminismo, ¿por qué vamos a hablar de feminismo en el tema de equidad de género? Pues principalmente porque en el feminismo es la base teórica y política precisamente de la equidad de género, o de lo que muchas personas hablan que es el tema de género, ¿verdad? Le dicen de muchas maneras, le pueden decir teoría de género, le pueden decir equidad de género, le pueden decir enfoque de género o perspectiva de género, pero todas se refieren a lo mismo. La base teórica y política e histórica de la equidad de género es precisamente el feminismo. Y el feminismo lo que plantea es precisamente que a través de la historia la vida de las mujeres se ha visto marcada por un inequitativo acceso a los procesos de desarrollo y toma de decisiones, independientemente de su condición social, étnica, cultural, política o económica. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere precisamente a que no importa de dónde vengamos, a qué clase social pertenezcamos, a qué etnia o qué condición social tengamos, a qué cultura, a qué país, etcétera, a qué edad, no importa de dónde vengamos y cuál es nuestra condición. Todas las mujeres, absolutamente todas, nos vemos marcadas por un sistema que es lo que llamamos de manera popular machista, pero que lo que llamamos desde el punto de vista teórico patriarcal. Y eso significa que todas, absolutamente todas las mujeres tenemos un acceso limitado a los procesos de desarrollo y toma de decisiones, y vamos a ver por qué. Precisamente para hablar un poco de los antecedentes teóricos e históricos, el movimiento feminista es un movimiento social y político que surge a finales del siglo XVIII y que precisamente denuncia la dominación, explotación y la situación de inferioridad de las mujeres. Es muy importante entender que el feminismo no es el contrario del machismo. Es decir, que popularmente se cree que el feminismo lo que quiere conseguir es la dominación de los hombres, y es totalmente equivocado. El feminismo lo que quiere es precisamente lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y es una situación que es producto de la sociedad patriarcal. Pero entonces es muy importante entender, y ya no debemos de repetir después de esta clase, que el feminismo es el contrario del machismo, porque lo que el feminismo pretende es la igualdad de derechos, oportunidades, pero también de responsabilidades. Entonces sí tengamos muy presente que este movimiento empieza a organizarse en el siglo XVIII y denuncia precisamente esa situación de inferioridad de las mujeres. Vamos a ver brevemente las 3 etapas del movimiento feminista, y esto lo tenemos que ver precisamente para entender qué es la teoría de género y eventualmente el enfoque de género y eventualmente la equidad de género.
El movimiento feminista, para efectos didácticos, lo estudiamos en 3 etapas. La primera etapa es el sufragismo. El sufragismo corresponde a la lucha de las mujeres para ser consideradas ciudadanas y acceder al voto. Se extiende por más de 100 años en Europa, Estados Unidos y América Latina. Y si ustedes se dan cuenta, todavía esta lucha no ha terminado en el mundo, porque las mujeres todavía no tenemos derecho al voto en muchos países, sobre todo árabes, ¿verdad? Que son países fundamentalistas y en donde el machismo, el patriarcado es mucho más agresivo y en donde la religión sobre todo se mezcla con el poder político y por lo tanto las mujeres todavía no tienen derecho al voto en estos países. Pero digamos que en la mayoría de países del mundo esta lucha ya se logró, que es la lucha por conseguir el voto y por ser reconocidas como ciudadanas. Un poco de datos históricos en relación no solo a cuál fue el primer país que logra el derecho al voto, sino también quiénes han sido las protagonistas en la historia, porque sabemos que uno de los efectos del sistema patriarcal es precisamente que se invisibiliza la historia de las mujeres, se invisibiliza el protagonismo de las mujeres en la historia, como si se quisiera hacer pensar que las mujeres no formaron parte de estos hechos históricos, no formaron parte de las grandes revoluciones, ni de los grandes movimientos que conquistaron las democracias, y es todo lo contrario. Por eso es que vamos a ver algunos datos históricos que les voy a dejar y que luego van a reforzar ustedes con su lectura. Por ejemplo, en Nueva Zelanda fue el primer país que logra el derecho al voto para las mujeres en 1893. Y en Guatemala, Graciela Cuán, que fue la primera abogada guatemalteca que lamentablemente por ser mujer no pudo ejercer su profesión, no se pudo colegiar por ser mujer, estaba prohibido y no pudo ejercer su profesión, pero sí fue una gran activista feminista y fue precursora del sufragismo en Guatemala, dirigiendo una marcha de 800 mujeres para obtener el derecho al voto en 1945. Sabemos también, y es muy importante mencionar, que en 1945 se ganó el derecho al voto de las mujeres alfabetas, mas no había todavía derecho al voto universal. Fue hasta 1965 cuando ya se logra el voto universal de todas las mujeres alfabetas y no alfabetas. Y la segunda etapa del movimiento feminista se caracteriza por la lucha por el derecho al trabajo en buenas condiciones ambientales y salariales. Como ustedes saben, con la industrialización pues vino la explotación y vino todo el derecho laboral, los movimientos sindicales surgieron y por lo tanto las mujeres también entraron a esta lucha por el derecho a que a ellas se les reconociera igual salario por igual trabajo. Entonces, algunos históricos que podemos mencionar en relación a esta etapa es que Flora Tristán, que fue una escritora pionera del socialismo, que tuvo madre francesa y padre peruano, exige educación y trabajo para las mujeres. Y en 1847 llama a la Unidad Mundial de Mujeres y Trabajadores, incluso antes de Karl Marx, ¿verdad?, que en 1848 escribió el Manifiesto Comunista. Incluso él se entrevista con Flora Tristán para hablar de sus ideas y de su compromiso con el movimiento, ¿verdad?, sus ideas, sus teorías sobre cómo conquistar el derecho, cómo avanzar el derecho sindical, digamos, en esos momentos, y precisamente ella le cuenta a él que ella hizo y hace un llamado a la Unidad Mundial de Mujeres y Trabajadores, y él retoma esta idea y la plasma también en su Manifiesto Comunista. Además de eso también está Eleanor Marx, es otro ejemplo de una gran luchadora feminista que vive de 1856 a 1908. Ella es hija de Karl Marx precisamente y es una gran activista feminista sindical. Ella participa activamente en el movimiento obrero de Alemania e Inglaterra y organiza sindicatos de mujeres y grupos de tejedoras, encajeras, lavanderas, zapateras, sombrereras, y todas estas mujeres que se organizan
se organizan con muchos obstáculos, por supuesto, porque tienen presiones económicas y también por parte de sus patronos y por parte también de sus mismos compañeros, quienes las acusan de estar traicionando al movimiento sindical porque ellas están trabajando por los derechos específicos de las trabajadoras. Entonces, estos son ejemplos muy importantes en la historia de mujeres protagonistas que lucharon y participaron no solo en grandes movimientos revolucionarios, sino que en las democracias de nuestros países. La tercera etapa del movimiento feminista, y que en este caso es muy importante porque es la etapa en la que precisamente surgen los estudios de género, como bien dice acá, se inicia más o menos a partir del 1960, en los años 60 y 70, y en Latinoamérica más adelante en los años 80 y 90. Esta etapa se caracteriza por la lucha que consiste en lograr el reconocimiento de las mujeres como personas autónomas. Por eso es que es tan importante esta etapa, porque las mujeres reivindican el derecho sobre sus cuerpos, sobre la sexualidad que esté desvinculada de la maternidad. ¿Por qué? Porque muchas mujeres morían porque tenían hijos tras hijos tras hijos sin poder tener acceso a la planificación familiar, y esto pues también representaba un gran obstáculo para que ellas pudieran ser ciudadanas plenas, ¿verdad? Ejercer su ciudadanía plenamente, y por lo tanto esta fue una reivindicación muy importante en esta etapa, en toda la etapa que conocemos también como la etapa hippie, ¿verdad? El movimiento hippie se caracterizó precisamente porque las mujeres reivindicaban que se desvinculara la sexualidad de la maternidad y que ellas pudieran planificar para poder ejercer su ciudadanía plenamente, igual que los hombres, y además reivindicaban algo muy importante para el tema de equidad de género, que es la autodeterminación. Es decir, ellas querían tener las mismas libertades, querían tener el poder sobre su cuerpo y sobre las decisiones que se hicieran sobre su cuerpo y sobre su vida. En esta etapa se desarrolla la reflexión académica en el seno de las universidades, ¿verdad? Y surgen los estudios de género, sobre todo en las universidades de Europa y Estados Unidos, y se empieza a teorizar sobre estos estudios de género, diciendo que, ¿cuál era el objetivo fundamental? El objetivo es el análisis de las relaciones de poder entre mujeres y hombres y todas esas implicaciones que esas relaciones de poder tenían sobre mujeres y hombres. Además, que este tipo de relaciones conllevaban, no era cualquier tipo de relación, sino que era una relación de poder, de dominación de hombres sobre mujeres. Entonces, por eso es que aquí ponemos en esta diapositiva que el objetivo es el análisis de las relaciones de poder entre mujeres y hombres y todas las implicaciones que este tipo de relacionamiento conlleva para unos y para otros. Esto es muy importante entenderlo. Los estudios de género y la teoría de género, así como el enfoque de género, no estudia solo las implicaciones sobre la vida de las mujeres, sino que también específicamente cuál ha sido el impacto y cuál es el impacto del patriarcado sobre la vida de los hombres. Por eso es que los estudios de género no se limitan a estudiar solamente a las mujeres, ni son los estudios de las mujeres, no son sinónimos, sino que son los estudios de la relación de poder entre mujeres y hombres, y específicamente la relación de dominación que establece que los hombres son considerados superiores y las mujeres son consideradas inferiores en este sistema. Entonces aquí surge la famosa teoría de género, que es precisamente una teoría científica. Yo bromeo mucho diciendo, esto no es algo que las mujeres nos inventamos, no fue un berrinche, un capricho, ¿verdad? Sino que es una teoría que surge de las universidades y de la producción teórica de las mujeres del seno del movimiento feminista y de mujeres. Y la teoría de género se puede definir como un análisis científico que postula que las relaciones entre los géneros son relaciones de poder
porque expresan una desigualdad que privilegia lo masculino y que subordina lo femenino. Entonces, es muy importante entender que la teoría de género esto es lo que estudia, esas relaciones de poder entre mujeres y hombres, pero sobre todo las relaciones de dominación de mujeres y hombres, estas relaciones de poder que expresamente se convierten en desigualdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque privilegian a un solo género, que es el género masculino, y subordinan al otro género. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra género? La palabra género quiere decir el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas y cualquier otra característica asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo a su sexo. Esto es muy importante entenderlo porque no es lo mismo decir género en la acepción del feminismo que decir sexo. El sexo se refiere a las diferencias biológicas, meramente las diferencias biológicas, y por supuesto las mujeres somos diferentes biológicamente a los hombres, y el género se refiere a las características que nos asigna la sociedad y que por supuesto nos asigna en una cierta cultura, que es la cultura patriarcal o la cultura machista. Entonces, por eso decimos acá más específicamente que el género se refiere a esas conductas, a esos comportamientos, a esos roles sociales que históricamente han sido construidos por el sistema patriarcal para mujeres y para hombres a partir de sus diferencias biológicas, a partir de su sexo biológico. Entonces, por poner un ejemplo muy básico, ¿verdad? Cuando nace un niño o una niña, lo primero que hacen las personas, ¿verdad? Primero tienen una cierta reacción cuando nace un niño o una niña, pero lo primero que hacen es ver los genitales. Cuando miran los genitales se dan cuenta que es una niña, lo primero que hacen es que le ponen un trajecito rosado, una pulserita rosada, y ya en ese momento están asignándole el rol, no solo el género mujer, sino que le están asignando el rol de mujer, que va a ser esencialmente la de ser madre y la de ser esposa, ¿verdad? Y al hombre, cuando miran que tiene los genitales de los hombres, les asignan el rol de proveedores, ¿verdad? Y así como les asignan ese rol, les asignan también las conductas y los comportamientos. ¿Qué conductas apropiadas debe tener una mujer y todas las mujeres? ¿Y qué conductas apropiadas debe tener un hombre y todos los hombres, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que entendamos que no es lo mismo decir género que decir sexo, y cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto, vamos a dejar una lectura para que ustedes puedan profundizar sobre ello y puedan comprender mejor desde la teoría y desde las teóricas feministas estos conceptos. Vamos a pasar ahorita del tema de los antecedentes históricos y de cómo surgió la teoría de género a el tema de la identidad de género. Entonces, en relación a la identidad de género, como decíamos anteriormente, no solo se asignan las conductas, los comportamientos, pero también se asigna una identidad de género, una identidad con la cual vamos a nosotras a adoptar o nos van a asignar desde que nacemos hasta que nos muramos, ¿verdad? Entonces, esa identidad de género es la que es asignada por la sociedad, la que designa la sociedad a las mujeres y los hombres a través de roles y pautas de conducta atribuidas en función de su sexo, y es internalizada por la socialización. Es decir, a través de todos los medios de socialización internalizamos, o sea, aprendemos cuál es la identidad de género que nos corresponde. En otras palabras, en este sistema es una identidad no solo asignada, sino que impuesta. Es decir, el sistema cultural patriarcal nos impone esa identidad y no nos está preguntando si queremos adoptarla o no, ¿verdad? Sino simplemente
El sistema, a través de los medios de socialización, impone esa identidad, así como impone esas conductas, esos comportamientos y esos roles sociales. ¿Cuáles son los principales medios de socialización? Pues por supuesto el originario, ¿verdad?, en donde nacemos, que es el seno de la familia, que pueden ser diferentes tipos de familia, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser mamá, papá, hijos e hijas, pero en la familia en la que nazcamos, esta familia va a ser el primer medio de socialización de esta identidad de género patriarcal. También puede ser la escuela, es otro medio de socialización fundamental en donde pasamos gran parte de nuestra vida y aprendemos esas actitudes, esos comportamientos y esos roles sociales. También podemos mencionar la iglesia, ¿verdad? Las religiones a través de la iglesia juegan un papel fundamental en transmitir esta identidad de género y en transmitir el género en general. Y hay otros medios de socialización que podemos pensar, cualesquiera estos, es a través de estos medios que precisamente se internalizan los roles, los comportamientos sociales y la identidad de género, ¿verdad? Entonces, como decíamos, la sociedad patriarcal, ¿qué es lo que hace? Pues ordena y clasifica a las personas a través del género y les designa un recorrido previsible en la vida. O sea, es bastante trágico el asunto, ¿verdad? Porque le impone a las mujeres y a los hombres, sin reconocer tampoco ninguna otra diversidad, ¿verdad? Le impone a mujeres y hombres no solo los roles, los comportamientos, las actitudes y una cierta identidad, sino que además les impone en dónde deben de funcionar. Por ejemplo, a las mujeres les asigna el espacio privado del hogar, ¿verdad? Porque puesto que a ellas les toca el rol de dedicarse a la crianza y educación de sus hijos e hijas, ¿verdad? Dedicarse a la maternidad. Entonces allá hay una imposición de la maternidad de alguna manera y les asigna entonces el espacio privado. Este es el espacio asignado a las mujeres. El espacio público es el asignado a los hombres, en donde ellos se van a ir a realizar en lo público y van a ser, básicamente van a tener el papel de proveedores y van a tener el papel de representantes de la familia, ¿verdad? Ellos son los que se convierten en los jefes de la familia y son los que eventualmente se espera que van a asumir los puestos o las posiciones de toma de decisiones y de poder. ¿Se recuerdan que al inicio habíamos mencionado que las mujeres en el sistema patriarcal históricamente hemos sido excluidas de las decisiones, ¿verdad? De la toma de decisiones, sobre todo las decisiones públicas y de los puestos de poder. Entonces es precisamente por este ordenamiento que hace el sistema patriarcal de ambos géneros, de hombres y mujeres. Entonces ahí es donde básicamente las mujeres nos vemos excluidas, discriminadas de este espacio, y por eso es que cuando una mujer se tira a candidata a diputada o llega a un puesto o a un puesto público, pues se espera que esta mujer en primer lugar haga todo perfecto o lo haga todo bien, porque se asume que las mujeres somos por naturaleza buenas y como santas, ¿verdad? Que no vamos a cometer errores y que no somos humanas, pero también se asume que no deberíamos de estar ahí. Entonces, cuando hacemos algo mal, la sociedad nos condena y nos pone como un ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? En Guatemala hemos tenido ya varios ejemplos de mujeres pues que no han hecho bien las cosas, y entonces el mensaje que se transmite a través de todos los medios de comunicación es: esto no es el papel de las mujeres deberían de estarse dedicando a la maternidad, a la crianza y educación de los hijos, y no al poder público, al ejercicio del poder político y público, ¿verdad? Entonces es la forma en que la sociedad impone de alguna manera esos espacios en donde debemos funcionar. Y lo más terrible del caso es que como a las mujeres se supone que nos corresponde el espacio privado, cuando salimos al espacio público, cualquier hombre cree que tiene derecho a
ya sea acosarnos o a violarnos o a violentarnos, porque pues asumen que no estamos con un hombre, que no debemos de estar ahí, y lo que se hace es que se culpabiliza a las mujeres, ¿verdad? Un ejemplo clásico es cuando una mujer es violada o abusada. Lo primero que la sociedad hace es decir, ¿qué estaba haciendo esta mujer ahí a esas horas? ¿Por qué estaba esta mujer vestida de esa manera? Ella estaba provocando a los hombres. Esta mujer no debería de haber estado ahí en la calle, ella debería de haber estado en la casa. Entonces vemos cómo la violencia contra las mujeres se utiliza como un instrumento de dominación para poner a las mujeres en su lugar, en donde deberían de estar de acuerdo a este sistema, ¿verdad? Es realmente terrible. Pero entonces lo que hace la teoría de género es analizar todas estas circunstancias y decir, este sistema es dañino en contra de las mujeres, pero también daña a los hombres, porque les impone ciertos comportamientos y actitudes que muchas veces lo vuelven violento, ¿verdad? Aunque el hombre no quiera. A veces los hombres no quieran ser violentos o no tienen la intención de ser violentos, pero el sistema les impone estos comportamientos, y esto es lo que la sociedad espera de ellos, ¿verdad? Que ellos sean violentos para ser verdaderos hombres, que ellos sean agresivos sexualmente para ser verdaderos hombres, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver más adelante el ejemplo de la sexualidad, de cómo a través del enfoque de género podemos ver cómo se imponen ciertos mitos sobre la sexualidad que hacen a las mujeres y a los hombres ser como son. Y entonces ahora finalmente podemos mencionar que esta identidad de género, estos roles sociales y comportamientos y esta clasificación u ordenamiento que hace el sistema es cultural y por lo tanto puede modificarse. Es decir, no es natural, no responde a la naturaleza de los hombres y las mujeres, sino que es modificable porque es producto de una cultura, de una sociedad específica, y por lo tanto lo podemos cambiar. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Dentro del ordenamiento que la sociedad patriarcal realiza, este ordenamiento que hace tiene un nombre, es una categoría teórica dentro de la teoría de género y dentro del feminismo, que es la división sexual del trabajo. ¿Por qué sexual? Porque se basa en las diferencias sexuales de mujeres y hombres. Entonces, si miran a una niña cuando nace, entonces rápido le asignan y esperan que vaya a funcionar en el espacio privado, y si miran que es niño, entonces esperan que vaya a funcionar en el espacio público. Entonces, esta división sexual del trabajo es ese proceso en el que se asignan y distribuyen diferencialmente a mujeres y hombres las tareas. Como les decía, les mencionaba qué tareas van a realizar cada uno de los dos, los espacios en los que las van a realizar, el ejemplo que les daba de espacio público y privado, las responsabilidades que van a tener por incumplir esos espacios o esas tareas. Les mencionaba que se responsabiliza a las mujeres por salir a la calle y después que nos pase algo, a ellas se les echa la culpa. ¿Por qué? Porque no están respetando el esquema de la sociedad patriarcal en el que ellas deberían de estar, según este sistema, en la casa, ¿verdad? Los recursos también para realizar estas tareas, ¿verdad? Incluso a las mujeres, por ejemplo, un recurso clásico es, por ejemplo, cómo en las escuelas y en los colegios se divide a las mujeres por clases, ¿verdad? A las mujeres se les enseña hogar y se les mete a hogar y todo lo que tiene que ver con las tareas del hogar, y a las mujeres se les enseña carpintería, se les enseña diseño. Este es un ejemplo de cómo se les da a las mujeres los recursos para que ellas aprendan que su lugar debe estar en la casa. El ejemplo clásico son los juegos. A las mujeres se les dan las muñequitas de regalo, las cocinitas y los trastecitos, se les apoya a desarrollar la psicomotricidad fina, y también a las mujeres se les apoya a desarrollar la afectividad, los afectos, ¿verdad? Porque eso les va a servir efectivamente para
la crianza y educación de los hijos e hijas y su relación con el esposo según este sistema, y a los hombres lo que se les enseña es vayan a jugar afuera, vayan a jugar al patio, tengan una pelota, una bicicleta, porque ellos se van a desenvolver en el espacio público. Entonces, o se les regala pistolas, cosas que tienen que ver con la violencia o con el espacio, para que algún día ellos vayan a ser astronautas y se vayan a ir al espacio, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren los recursos para realizar esas tareas. Y finalmente también se les asigna el control de los beneficios que generan estas tareas, por supuesto, ¿verdad? Es decir, a los hombres se les da el control sobre los ingresos que reciben, ¿verdad? Las mujeres no pueden controlar muchas veces en la familia los ingresos, y a las mujeres se les da el control, por ejemplo, del espacio de la cocina, ¿verdad? Vemos cómo las abuelitas muchas veces dicen, aquí en esta cocina mando yo y aquí nadie se mete, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema les asigna culturalmente el control sobre este espacio que es donde deben de estar, en teoría, en este sistema las mujeres, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere precisamente la división sexual del trabajo, cómo ordena el sistema patriarcal a las personas. Entonces, además de eso, la teoría de género ha creado otras categorías teóricas, como por ejemplo los 3 tipos de actividades genéricas. Estos 3 tipos de actividades genéricas lo que nos arroja es una radiografía de cómo está organizado el sistema patriarcal, pero cuestionando esa organización, es decir, diciendo tenemos que ver qué es lo que hacen las mujeres y tenemos que ver qué es lo que hacen los hombres para analizar, bueno, ¿será que está equitativa esa repartición del trabajo o no está equitativa? ¿Qué es lo que está demandando de cada uno y de cada una de ellas? ¿Qué es lo que cada uno está aportando en términos de recursos, de trabajo, de tiempo, de horas de trabajo, de esfuerzo? ¿Qué repercusiones tiene eso en su salud? ¿Qué repercusiones tiene eso en su vida, su relación con sus hijos e hijas, su relación con el trabajo? ¿Cómo ejercen la ciudadanía? ¿Será que estas actividades genéricas afectan el ejercicio de ciudadanía o no lo afectan, verdad? Este es el análisis que hace precisamente el enfoque de género. Entonces, estas 3 actividades genéricas se dividen en las actividades reproductivas, las actividades productivas y las actividades comunitarias o sociales. Entonces, por supuesto que las actividades reproductivas son, como les decía, las que se le asignan a las mujeres por género, ¿verdad? Y se refieren a las actividades en donde tienen que ver con la reproducción biológica, el cuidado, la educación de hijas e hijos, de personas mayores y enfermas y cualquier otra cosa que tenga que ver con la familia, ¿verdad? Por supuesto que estas actividades son ilimitadas. Pueden haber X cantidad de actividades, lo cual implica una gran cantidad de trabajo y una gran inversión de tiempo y esfuerzo para las mujeres, porque es a ellas a las que se les asigna en este sistema estas actividades. Están las actividades reproductivas, que son las que generan ingresos o beneficios para consumo propio o para la venta en el mercado. Estas actividades son las que normalmente se le asignan a los hombres, ¿verdad? Pero hemos visto en los últimos tiempos que las mujeres hemos conquistado a través del movimiento feminista y de mujeres, hemos conquistado también y hemos roto esas barreras para poder conquistar el mercado laboral. Y por lo tanto ahora las mujeres también estamos metidas en el mercado laboral, también estudiamos y trabajamos fuera del hogar, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí el sistema patriarcal denomina trabajo a lo que se hace fuera del hogar. Lo que se hace adentro del hogar no se le denomina trabajo, no se le da un valor económico, un valor financiero. ¿Por qué? Porque es una de las maneras en que se invisibiliza el trabajo de las mujeres, porque es el que se le asigna efectivamente a las mujeres. Es más,
se le atribuye a las mujeres que lo hacen por naturaleza, es decir, que les brota, ¿verdad? Que todo el trabajo de la familia, en teoría, por naturaleza no les cuesta nada, porque por ser mujeres lo hacen, ¿verdad? Entonces a este trabajo, que es por supuesto mucho trabajo, no se le asigna ningún valor y no se le denomina trabajo en el sistema económico, ¿verdad? Y financiero, que funciona dentro de un sistema patriarcal. Más sin embargo, a las actividades productivas, esas sí que tienen valor, esas se les reconocen a los hombres, ¿verdad? Esas, hay además muchos beneficios de esas actividades y ellos son los que tienen regularmente, no estoy diciendo que es la regla general, es decir, que todos y todas funcionan así, pero el sistema patriarcal impone un sistema en el que es el hombre el que tiene el control de esos recursos, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, las esposas o las compañeras o convivientes ni saben cuánto ganan los hombres y ni se animan a preguntarles, ¿verdad? Porque digamos eso es algo que los hombres controlan y que las mujeres no tienen derecho ni tienen posibilidades de meterse ahí, ¿verdad? Y finalmente tenemos las actividades comunitarias o sociales, que son las que se realizan en la comunidad en beneficio de la población en general, que pueden ser actividades de beneficencia, pueden ser las actividades religiosas, que usualmente son las mujeres las que las desarrollan, a menos que sean posiciones de toma de decisión o de poder. Regularmente las actividades religiosas y de beneficencia son las mujeres las que las desarrollan, de gratis por supuesto, porque es voluntariado, ¿verdad? U organizaciones comunitarias locales, pueden ser comités de vecinos, de vecinas, pueden ser actividades comunitarias en las áreas rurales, ¿verdad? En los consejos comunitarios de desarrollo. Todas estas actividades, si las mujeres participan, lo hacen de manera voluntaria y regularmente no tienen ningún reconocimiento ni ninguna retribución. Entonces, ¿qué es lo que el feminismo ha analizado? Lo que ha analizado es que las mujeres ya se nos asigna por el sistema patriarcal las actividades reproductivas. Ya estamos integradas porque el feminismo ha trabajado muy duro para que las mujeres podamos estudiar y trabajar fuera de la casa, pero al mismo tiempo también estamos realizando muchas de las actividades comunitarias y sociales, ¿verdad? Que muchas de ellas tienen que ver con el sostenimiento de las redes familiares, de que se relacionen, de que se miren. A veces, aunque estén divorciados los papás, las mujeres son las que se responsabilizan porque los papás se relacionen con los hijos e hijas y viceversa. Todo eso es trabajo y requiere mucho esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ha hablado de una categoría teórica que se llama se habla de la feminización de la pobreza, y esta categoría teórica tiene que ver con que las mujeres somos las más pobres de todos los pobres en el mundo, pero también se habla de la doble o triple jornada de trabajo, y se refiere a esto, a que las mujeres tenemos asignado el trabajo de la casa, que no tiene reconocimiento, que no tiene un valor de mercado, pero también estamos trabajando fuera de la casa. Regresamos a la casa y seguimos trabajando, y el fin de semana seguimos trabajando en las actividades comunitarias y religiosas o etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el sistema le está imponiendo a las mujeres una carga de trabajo el doble o el triple que la que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres regularmente no comparten estas actividades reproductivas en la casa. ¿Por qué? Porque ellos consideran que por naturaleza ellos no pueden hacer esas actividades, ¿verdad? El sistema no les impone a ellos esas actividades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres han tenido graves implicaciones en su salud, ¿verdad? Y en el ejercicio de la ciudadanía, porque obviamente con todas estas actividades y este trabajo, ¿a qué horas va a participar políticamente en igualdad de condiciones con los hombres para poder llegar a un puesto? Las mujeres entonces se ven enfrentadas
a un sistema que lo que hace es que les pone obstáculos para poder llegar a los puestos de decisión o a los puestos del ejercicio de la ciudadanía, y para poder llegar a los puestos públicos, a tirarse a alguna candidatura. Es más, regularmente los hombres se tiran a una candidatura y las mujeres están ahí para apoyarlas, pero si las mujeres se quieren tirar, ya no les gusta mucho a los hombres, regularmente no las apoyan, y las mujeres, aunque se tiren a una candidatura, tienen que seguir responsabilizándose de todo este trabajo. Entonces, ahí es donde viene precisamente la visibilización del trabajo de las mujeres y se crea una categoría, doble o triple jornada de trabajo que las mujeres tienen impuesta por la sociedad patriarcal. Entonces, finalmente llegamos a lo que es el análisis con perspectiva de género, o lo que se llama también enfoque de género. El enfoque de género, ¿qué nos permite entonces ver? Nos permite descubrir la desigualdad existente entre los géneros, hombres y mujeres, pero además también nos permite proponer cómo reparar esa desigualdad. Por poner un ejemplo, sabemos que las mujeres son las que se dedican a la crianza y educación de los hijos e hijas, porque ese es un rol impuesto por la sociedad patriarcal, y por lo tanto el sistema les da un beneficio que es el pre y postnatal, o el permiso pre y postnatal, para poder estar con su bebé, el trabajo de parto, tener su trabajo de parto, y etcétera. Lo que se hace es que se dice, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el enfoque de género mira y dice, queremos que las tareas del hogar se repartan entre ambos cónyuges, entre madre y padre. Para poder hacer eso, tenemos que apoyar también a los padres, no solo a las madres. Entonces, el enfoque de género lo que hace es que impulsa, este es un ejemplo, impulsa que los padres también tengan un periodo, un permiso pre y posparto, para que ellos también puedan gozar de la paternidad de sus hijos e hijas, y que puedan vivir o convivir con la madre y con su hijo o hija esa paternidad, y que puedan también compartir las responsabilidades y el trabajo precisamente con la madre, y que no solo sea ella la que se tenga que encargar de todo eso. Este es un ejemplo de cómo el enfoque de género analiza, mira la vida de las mujeres y dice, bueno, esto les hace falta a las mujeres, entonces una de las formas de reparar esa desigualdad puede ser dándole un permiso pre y postnatal también a los hombres. De hecho, en Guatemala ahorita se está analizando una iniciativa que presentaron un grupo de diputadas, en la que precisamente se quiere aumentar el periodo pre y postnatal de las mujeres cuando tienen a su bebé, pero también le quieren reconocer a los hombres un periodo postnatal, para que ellos estén también con sus hijos e hijas y puedan ejercer esa paternidad en igualdad de condiciones. Entonces, esto es lo que hace el enfoque de género, la perspectiva de género. Permite develar los factores que revelan esa ausencia o subordinación del género femenino. ¿Por qué ausencia? Porque, por ejemplo, en los análisis económicos está ausente el trabajo que las mujeres realizan en el hogar, por ejemplo. Eso no se contabiliza dentro de las cuentas de la economía nacional. Ahora, en los países modernos ya incluso se establece un monto económico, en el sentido de decir, bueno, si a las mujeres se les pagara por todo el trabajo que hacen en la casa, se les tendría que pagar un cierto porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, ya se está visibilizando el trabajo que hacen las mujeres y que se les tiene que pagar por eso. Y la economía nacional tiene que reconocer esas cuentas en el Producto Interno Bruto y en los índices de desarrollo, ¿verdad? Entonces, precisamente en esos análisis tradicionales, la mujer está ausente.
y el trabajo que hacen las mujeres. Tal vez está el trabajo que hacen lo público, pero no se analiza ni se contabiliza el trabajo que está haciendo en lo privado. Entonces, por eso es que el enfoque de género precisamente devela, visibiliza, ¿verdad?, el hecho de que en un análisis están ausentes las mujeres y están ausentes sus necesidades específicas y sus intereses específicos. También lo que plantea el enfoque de género es cuando a las mujeres se nos considera como el género subordinado, es decir, cuando no se nos considera que tenemos la misma dignidad, derechos y obligaciones que los hombres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el derecho laboral, por ejemplo, cuando aplicamos el enfoque de género, nos damos cuenta que a las mujeres no se les está reconociendo su papel de agricultoras igual que a los hombres. ¿Por qué? Porque como el hombre es el jefe de la familia, solo se visibiliza el trabajo que hace él, pero el trabajo que hacen las mujeres apoyándolo a él o los niños y niñas, ese no se visibiliza. No le pagan a las mujeres ni se le reconoce a ella como agricultora, sino que se le reconoce solo a él, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo la mujer se encuentra subordinada en el papel de agricultora y no se le reconocen el mismo derecho de salario y el mismo estatus que se le reconoce a los hombres como agricultor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres no pueden acceder a créditos para desarrollar sus tierras, por ejemplo, porque no se les reconoce como agricultoras, no se les reconoce como sujetas políticas agricultoras, sino que se les reconoce al hombre. Entonces no les dan el crédito, ¿verdad? Este es otro ejemplo de cómo se excluye, se discrimina a las mujeres porque no se les reconoce el mismo papel o el mismo estatus de sujeta política que tienen los hombres. Entonces el enfoque de género lo que hace es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para solucionar ese problema? Bueno, vamos a plantear soluciones específicas para corregir esas desigualdades. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo la perspectiva de género nos puede apoyar, y es importante en visibilizar los mitos que tienen que ver con la sexualidad y que son la forma en que se impone, a través de esos mitos se impone la cultura patriarcal, se imponen esos roles, se imponen esas actitudes y esos comportamientos en hombres y mujeres. Por eso es que es muy importante analizar la sexualidad y cómo la perspectiva de género nos permite descubrir en primer término que hay una valoración específica muy diferente de hombres y de mujeres. Por eso dice acá, descubrir la valoración específica de las diferencias sexuales. A lo masculino se le considera como superior y a lo femenino, todo lo que sea femenino o parecido a lo femenino, se le considera como inferior. Esto es lo que nos permite ver el enfoque de género. El enfoque de género nos permite descubrir también esa relación de poder de dominación de todos los hombres sobre todas las mujeres. ¿Qué niño o qué en su niñez no se consideró sumamente herido porque le dijeron, ay, pareces niña? Y ese es el peor insulto que se le puede hacer a un niño. ¿Por qué? Porque en este sistema las mujeres no somos valoradas igual que los hombres. Las mujeres somos valoradas como inferiores. Entonces, al molestar al niño como niña, tú pareces una niña, lo estamos descalificando porque le estamos dando un valor inferior, que son el valor que tienen las mujeres en la sociedad. Entonces, permite descubrir el enfoque de género o la perspectiva de género, esa relación de dominación de todos los hombres sobre las mujeres y cómo al hombre se le considera como sujeto político y a la mujer se le considera un objeto sexual que debe estar al servicio de los hombres. ¿Ven la diferencia entonces de la valoración? Primero hay una valoración diferente. Hombres superiores, mujeres inferiores. Pero además de eso, esa valoración implica que los hombres van a ser sujetos políticos, por lo tanto van a ejercer la ciudadanía y el poder público,
y los hombres al contrario van a ser objetos sexuales las mujeres, van a ser objetos sexuales al servicio de los hombres, y he ahí porque los hombres consideran que las mujeres deben de estar al servicio de los hombres sexualmente. Y más si se casan. Si se casan, los hombres consideran que las mujeres están obligadas a entregarse sexualmente a los hombres. Eso viene de aquí, de esa valoración como objeto sexual que tienen las mujeres. De la perspectiva de género, descubrir que esta relación de poder, de dominio de hombres sobre mujeres, no es producto de la naturaleza, sino que es producto de una cierta cultura, de un sistema político patriarcal. Nos permite nombrar además los fenómenos sociales, los conceptos y formas de organización que son resultado del sistema patriarcal. Ya lo vimos, ¿verdad? La división sexual del trabajo, la maternidad forzada, la heterosexualidad impuesta, la objetivación de los cuerpos de las mujeres, la violencia sexual. Todas esas son categorías teóricas que han sido construidas por el feminismo y por la teoría de género. Nos permite descubrir también esta perspectiva de género, los mitos que sostienen al sistema patriarcal, y esto es vital, porque son esos mitos los que sostienen al sistema, los que lo justifican. Por ejemplo, el mito de la virginidad, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza este mito para valorar más o menos a las mujeres dependiendo si son vírgenes o no son vírgenes, ¿verdad? La virginidad es un concepto creado culturalmente porque físicamente y científicamente no existe, ¿verdad? Pero se le da una valoración mayor e históricamente se le ha dado a las mujeres que son, entre comillas, vírgenes, ¿verdad? Otro mito fundamental del patriarcado es todos los hombres son fuertes y todas las mujeres son débiles. Entonces desde chiquitas nos enseñan a que somos débiles, por lo tanto de grandes vamos a creer que somos débiles. Aunque científicamente se ha probado que las mujeres desde el nivel celular somos más fuertes que los hombres. Por eso es que hay más mujeres que hombres, porque la célula femenina sobrevive más fácilmente, es más fuerte que la célula masculina. Mas sin embargo, aunque sepamos esto científicamente, seguimos pensando en nuestra cabeza que todas las mujeres son débiles, ¿verdad? Porque eso es lo que nos transmite la cultura. Es un mito transmitido por la cultura patriarcal y que sostiene el sistema patriarcal. Y por supuesto tiene que ver con la dominación. Si las mujeres somos y creemos que somos débiles, es más fácil dominarnos que si las mujeres tuviéramos la idea de que podemos ser tan fuertes o más que los hombres, ¿verdad? Otro mito, los hombres son racionales y las mujeres somos emocionales, ¿verdad? El instinto maternal, ¿verdad? Este es el más fuerte, es uno de los mitos más profundos que más internalizado tenemos de que efectivamente creemos que todas las mujeres por naturaleza queremos ser madres. Y todas las mujeres por naturaleza sentimos amor por nuestro hijo e hija en el momento en que se concibe, ¿verdad? Así, por obra y gracia de la magia y de la naturaleza, ¿verdad? Ya queremos, pero todo eso es construido socialmente. Esas ideas son mitos culturales que internalizamos a través de la cultura, como vimos anteriormente, y que nos hacen creer que efectivamente tenemos instinto maternal y los hombres no, ¿verdad? Obviamente es un mito que sostiene el rol social que nos imponen para poder crear y educar a nuestros hijos e hijas. Es más fácil hacerlo si creemos que por naturaleza nos corresponde, ¿verdad? El mito sobre el instinto sexual de los hombres, ¿verdad? Ese mito es muy importante analizarlo porque incluso justifica la violencia sexual que los hombres ejercen sobre las mujeres. ¿Qué mejor justificación de que los hombres no pueden controlarse sexualmente porque así están hechos por naturaleza y por eso violan a las mujeres, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente podemos enumerar todos estos mitos que ustedes a través de sus lecturas van a estudiar más, ¿verdad? Y van a revisar más y los van a ir entendiendo mejor cómo estos mitos, por supuesto que sostienen y justifican el sistema patriarcal.
Entonces aquí llegamos finalmente a la conclusión de nuestra cátedra. ¿Qué es la equidad entonces? La equidad de género entonces consiste en llegar a la justicia. ¿Cómo llegamos a la justicia? A través de la equidad. La equidad significa justicia, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde, pero no solo dárselo por lo que aparenta corresponderle, sino que porque se reconocen características específicas de cada persona o grupo al que pertenece. No solo estamos hablando de reconocerle a las mujeres las características específicas de ser mujeres, sino que cada grupo de mujeres tiene necesidades e intereses específicos que deben de tomarse en cuenta, y al tomarlas en cuenta, entonces ahí se crean medidas de equidad que son medidas correctivas, son medidas para llegar a la igualdad. Por poner un ejemplo, la igualdad es lo que está establecido en la Constitución, es el principio fundamental, es como el ideal al que queremos llegar, pero en la realidad las mujeres y los hombres no tenemos iguales derechos y oportunidades. Entonces vamos a crear esas oportunidades específicas para las mujeres a través de medidas de equidad. Estas medidas de equidad son las medidas que llamamos también desde la teoría medidas afirmativas o acciones afirmativas o de discriminación positiva. Son medidas específicas que necesitamos las mujeres, pero también otros sectores necesitan esas medidas específicas. Por ejemplo, los sectores de jóvenes. La juventud necesita medidas específicas y tiene intereses específicos. Los movimientos LGTBI y de la diversidad sexual tienen necesidades específicas. Esas medidas de equidad o correctivas que vamos a implementar para cada grupo, reconociendo sus características específicas del grupo, son las medidas que van a ayudarnos a alcanzar la igualdad en derechos y oportunidades. Esas son condiciones que se tienen que crear para alcanzar la igualdad. Entonces, la equidad supone el reconocimiento de la diversidad. Si nosotros no reconocemos la diversidad y creemos que primero que solo hay mujeres y hombres, y segundo que todas las mujeres tienen las mismas necesidades y los mismos intereses y los hombres también, ahí vamos muy mal. Lo que tenemos que hacer es reconocer que en las sociedades hay diversidad. Hay diversidad de sexualidades, hay diversidad de géneros, hay diversidad, por lo tanto, de necesidades, y hay diversidad de intereses. Y cada grupo va a tener sus intereses específicos y a cada grupo va a haber que implementarle sus necesidades específicas. Por eso es que en la elaboración de los proyectos, cuando ustedes estén aprendiendo a cómo elaborar un proyecto, una propuesta de ley, una política pública o un proyecto en una asociación o en una fundación, tienen que tomar en cuenta el enfoque de género para poder implementar medidas de equidad de género, ¿verdad?, que sean pertinentes. Si no, de lo contrario, lo que están haciendo es reforzando las condiciones de desigualdad entre todas estas personas, porque muy fácilmente podemos reforzar las desigualdades, no nos damos cuenta. En la forma en que educamos, en la forma en que elaboramos los proyectos, en la forma en que los implementamos, estamos reforzando desigualdades. Pero si cuestionamos las estructuras, cuestionamos los roles de género, cuestionamos toda esa imposición de una cultura patriarcal, entonces ahí vamos a ver a través del enfoque de género cuáles son los intereses y las necesidades específicas de cada grupo. En este caso, si son grupos de mujeres rurales analfabetas, por ejemplo, vamos a poder efectivamente
visibilizar cuáles son las necesidades específicas y los intereses específicos de esas mujeres, que no van a ser iguales a un grupo de mujeres profesionales, urbanas, con una maestría en estudios universitarios. No van a ser los mismos intereses ni van a ser las mismas necesidades. Pero si asumimos que todas las mujeres tienen las mismas, entonces lo único que vamos a estar haciendo es reforzando esas desigualdades entre ellas o vamos a estar reforzando desigualdades entre hombres y mujeres. Y lo que queremos es precisamente romper con esa desigualdad y crear medidas correctivas, como repito, medidas de equidad para poder alcanzar la igualdad real. La igualdad formal ya la tenemos reconocida en la Constitución como un principio, un valor fundamental. Ahora tenemos que crear la igualdad real. Y la igualdad real se crea a través de medidas afirmativas o lo que llamamos medidas de equidad, en este caso de equidad de género. Entonces, la equidad lo que pretende efectivamente es el acceso de las mujeres, y en este caso de todos los demás géneros, a la igualdad, pero la igualdad de oportunidades, de derechos y de obligaciones. Y esa igualdad tiene que ser de oportunidades para acceder al desarrollo, para acceder a sus capacidades, al desarrollo de sus capacidades básicas y poder ejercer ciudadanía, poder ejercer una ciudadanía plena, no una ciudadanía limitada, ¿verdad? Sino que una ciudadanía plena. Entonces, como conclusión podemos decir que la equidad de género es un mecanismo para alcanzar la igualdad. Por ejemplo, esta cita del Informe de Desarrollo Humano del 2005, ¿qué nos dice? Efectivamente nos dice que las desigualdades extremas inciden de manera muy directa en lo que la gente está en condiciones de ser y de hacer. Las desigualdades de oportunidades fundadas en el género, la adscripción étnica u otras circunstancias sobre las cuales los individuos no tienen mayor control son las que les condenan a la desventaja social, a la pobreza, a la muerte prematura, al hambre, a la ignorancia o a limitaciones en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Entonces, este parrafito, y si quieren pueden leer ese informe de desarrollo que está en la página oficial de PNUD, ¿verdad? Del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entonces, este informe, este parrafito nos transmite específicamente ese mensaje de cómo las desigualdades pueden perjudicar y limitar a las personas para acceder al desarrollo y al ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Por lo tanto, para poder lograr alcanzar esa igualdad, necesitamos implementar medidas de equidad, en este caso de equidad de género entre mujeres y hombres o cualquier otro grupo que ustedes estén analizando. Puede ser mujeres y hombres o puede ser de la diversidad sexual, puede ser de la juventud con respecto a los adultos y adultas, puede ser cualquier grupo o cualquier proyecto que ustedes estén analizando. Tienen que implementar el enfoque de género para que las medidas correctivas, las medidas de equidad sean pertinentes y efectivamente podamos ir eliminando las desigualdades estructurales que existen en el sistema. Como ejercicio y como tarea, les quisiera dejar estas citas de feministas renombradas, feministas que, como ustedes pueden ver, son de distintas épocas de la historia y del feminismo, ¿verdad? Del feminismo moderno, por supuesto. Y lo que quisiera que hicieran es, y esto por supuesto se los vamos a enviar después con un material de lectura que yo les voy a enviar, que va a reforzar y les va a poder ayudar a hacer este ejercicio. Y por supuesto ustedes van a tener que investigar un poquito más también a través de los diferentes centros de documentación o a través de todas estas lecturas. Si ustedes ponen el nombre de la autora o ponen el nombre del libro, ustedes podrán encontrar estas citas relacionadas
con lo que ustedes van a tener que hacer en el ejercicio. El ejercicio consiste básicamente en leer la cita de cada una de las autoras y explicar qué es lo que esas autoras quisieron decir al afirmar lo que afirmaron. ¿Qué quiso decir Simone de Beauvoir cuando afirmó en 1949 en su obra El segundo sexo: no se nace mujer, se llega a hacerlo? Y así sucesivamente con todas las otras citas que ustedes van a tener que estudiar. Entonces no estamos pidiendo un límite máximo o mínimo de páginas, pero sí que investiguen un poquito más como para explicar qué efectivamente quiso decir cada una de estas feministas a través de la historia con esa cita que les estoy consignando yo en esta tarea. Y con esto yo finalizaría mi clase. Con esto les daría las gracias por su atención, gracias a la Fundación Esquipulas y gracias a Jóvenes Iberoamericanos por esta invitación. Estoy a las órdenes por cualquier duda o para cualquier duda o cualquier explicación adicional que ustedes quieran obtener. En Fundación Esquipulas ustedes pueden obtener mi correo electrónico o pueden comunicarse con ellas para poder aclarar estas dudas. Así que les agradezco mucho su atención y muy feliz día.